Queridos hermanos, buenos días en este lunes de la 11ª semana del tiempo ordinario, día 15 de junio. En este día el Señor nos va a poner delante de cómo actuar ante el agravio, una situación muy difícil para todos y cada uno de nosotros a la hora de vivir y afrontar aquella situación que humanamente es difícil de afrontar. Vemos en el libro de los Reyes cómo el rey Ahab quiere una posesión que es de Nabot. Nabot se la niega y la maldad de Jezabel hace que el rey encuentre satisfacción en aquellos deseos que habían sido negados legítimamente por Nabot. Es además sarcástico cómo la reina Jezabel utiliza a Dios, o sea, proclama un ayuno para que sienten con la mentira a Nabot en el tribunal y pueda arrebatarle la tierra que él legítimamente no ha querido dar al rey porque era la heredad de sus padres. Y para un semita la heredad era el lugar donde, por así decir, reposaba la memoria de sus antepasados. Es curioso cómo el diálogo es: dame tu viña, no te la doy, Dios me la dio como heredad. Entonces el otro se enfurece, la reina no soporta que se le haya dicho que no, porque el rey se cree con derecho a poseer todo aquello, incluso que el súbdito no le quiere entregar. La maldad entra en juego y al final una acusación falsa le lleva a Nabot a morir inocentemente. La perficia de los hombres, la perfidia, muchas veces hace estragos en la humanidad y ciertamente consuma todas las maldades, porque las acusaciones falsas, la mentira, la calumnia, la murmuración, es innato a la naturaleza pecaminosa del hombre. Fijaos que desde el Génesis dice que Dios había visto todo lo que había hecho y era bueno. Entonces la opción entre el bien y el mal plantea en el creyente un problema. En nosotros hoy nos plantea un problema. La Biblia nos ofrece elementos que solucionan esto. Y nos podríamos preguntar, ¿de dónde viene el mal en este mundo que Dios ha creado bueno? ¿O cuándo y cómo vamos a vencer ese mal? Entonces la bondad de las criaturas se mide en relación con Dios, con el Dios creador, el único que da las cosas al hombre, a la creación, con su bondad. Pero esta bondad del hombre constituye siempre un problema particular, porque depende en parte de nuestra propia opción, de cómo nos comportamos nosotros mismos. Dios le concede el don de la libertad, y en la libertad nosotros tenemos la potestad de elegir entre el bien, como digo, y el mal. Si rechaza el mal y hace el bien, observando la ley de Dios, se conforma con la voluntad de Dios. Entonces el hombre es bueno y agrada a Dios. Pero de lo contrario, será malo y lo desagradará cuando no acepta en su libertad la voluntad del mismo Dios. Entonces, queridos hermanos, su elección determinará esa calidad moral de cada uno de nosotros y, consiguientemente, su propio destino. Entonces, la elección ciertamente determinará nuestra calificación moral y también nuestro destino, en tanto en cuanto seguimos esa voluntad o seguimos querer cumpliendo la voluntad de Dios. De hecho, Adán y Eva lo que hacen en la creación, según el relato del Génesis, es escoger el mal que buscan por sí mismo. Y nosotros tenemos que buscar el bien en las criaturas, que posiblemente es lo que hicieron Adán y Eva, pero fuera de la voluntad de Dios. Y eso es lo que les lleva al castigo. Muchas veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad
y hacemos, ciertamente pensando que hacemos ese bien de las criaturas, no queremos hacer el bien de Dios. Y el bien de Dios nos pone en tesituras complicadas, como veremos hoy en el Evangelio. Entonces, esto se plantea en todos los hombres, ¿no? Que es la consecuencia del pecado original. ¿Qué bien hacemos y cómo hacemos ese bien? Cristo nos da su gracia, ciertamente. Viene a darnos esa gracia, a hacerse uno como nosotros, para ayudarnos a vencer el mal. Entonces, nosotros tenemos que vivir con Cristo o como Cristo para, por así decir, superar el pecado o la opción de Adán. De hecho, el Salmo 5, en el que reza hoy, vemos cómo Dios atiende siempre los gemidos del pobre. Atiende a mis gemidos, Señor, escucha mis palabras. Haz caso a mis gritos de auxilio. ¿Por qué? Porque tú no eres un Dios, dice el Salmo, que ame la maldad. Ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Tú detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero, lo aborrece el Señor. Fijaos que es ahí donde vemos la realización de un Dios que sale al encuentro de cada uno de nosotros. Igual que nosotros cada mañana tenemos que salir al encuentro de una batalla, es decir, de librar la lucha diaria contra el mundo que está instalado tantas veces en el mal, según dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 5. O sea, nada mejor, queridos hermanos, que acudir a Dios. Claro, un Dios que es un poco difícil tantas veces de seguir. Si seguimos leyendo el capítulo 5 de Mateo en el discurso del Sermón de la Montaña, vemos que el pecado sigue estando ahí. Y el pecado es la falta de fe, ciertamente. Porque esa falta de fe ciega al hombre para que no vea la profunda realidad de las cosas. Yo ayer predicaba el día del Corpus sobre la esencia. Tenemos que ir a la esencia, lo profundo, tal y como son las cosas y como Dios ve las cosas. Tenemos que ir entrando en esa mentalidad de Dios, ¿no? Porque el pecado al fin y al cabo es una falta de amor. Y el hombre debe de aceptar la correlación que tiene con Dios. Dios con él y él con Dios en el amor. Una relación que es con el Dios creador a través de su Hijo Jesucristo y fortalecido siempre por el Espíritu Santo. Jesús hoy nos dice que no hay que devolver mal por mal sino bendecir. Y es difícil. Pensemos en la familia de Nabot, cuando se enteren de lo que ha hecho Jezabel, el rey les ha arrebatado todo. Y Cristo, que apela a una de las leyes más sagradas del pueblo semita, la ley del talión. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, mas yo en cambio os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea, fijaos, en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que te quiera poner pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale 2. A quien te pida, dale, y al que te pide prestado, no le rehuyas. Es complicado este texto, queridos hermanos, muy complicado. Porque ciertamente tenemos que andar venciendo continuamente, a nosotros mismos, nuestro egoísmo, nuestra manera de proceder, quizá buscando el bien de las criaturas, pero como vemos no es el bien que quiere Dios en los seguidores de Dios. Tenemos que luchar por la justicia, pero también no hacer frente. Basta recordar las palabras del profeta Isaías cuando dice: ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba, mi rostro no hurté a los insultos y salivazos, ¿no? La profecía del siervo doliente. O también dicen los hebreos: ha sido probado exactamente como nosotros, menos en el pecado, dándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas, dice el apóstol San Pedro en la primera carta que hemos leído hace poco, ¿no? San Agustín al respecto decía: da algo a quien no tiene, puesto que también tú careces de algo. ¿Acaso tienes la vida eterna? Da pues de lo que tienes para adquirir lo que no tienes. Llama el mendigo a tu puerta, llama también tú a la puerta de tu Señor.
Dios hace contigo su mendigo, lo que haces tú con el tuyo. Da por tanto y se te dará. Pero si no quieres dar, allá tú. Veamos quién de nosotros sufre mayor daño. Yo, que me veo defraudado en un bocado, o tú, que te verás privado de la vida eterna. Yo, que soy castigado en el estómago, o tú, que lo eres en la mente. Por último, yo que ardo de hambre, o tú, que has de ser entregado al fuego y llamas voraces. Ignora si la soberbia del rico podrá dar respuesta a estas palabras del pobre. Da, dice el Señor, a todo el que te pida. Si a todos cuanto más al necesitado y al mísero cuya flaqueza y palidez están mendigando, cuya lengua calla a la vez que piden limosna su suciedad y gemidos. Escuchadme, oh rico, y sea de tu agrado mi consejo. Redime tus pecados con la limosna, da de aquello que te hace ser admirado, llénate de cosas más admirables para llegar al reino de los cielos. Al que te pide, dale, y al que te pide prestado, no le rehuyas. Y ahí muchas veces podemos encontrar nuestra bondad paralela a la bondad del Señor. Pero hay que dar de corazón, no solamente descargar nuestra conciencia. Pero ¿qué hacemos con el que nos abofetea? Tenemos que orar, porque tenemos que ser fuertes. Es más, parece inaudito que en la mayoría de los casos, ciertamente, cuando nos vemos en estas situaciones, nos vence la tentación de defendernos humanamente ante quien nos ofende. Pero Cristo nos enseña que no, porque Dios es amor hasta el extremo. Y ahí tenemos que orar mucho. Tenemos que orar, para que cambien los corazones, para que nos suban a la cruz y perdonemos desde la cruz. Y reconozco que ahí está la dificultad, porque nuestra vehemencia nos puede llevar a esa búsqueda de la justicia que a veces no vemos hecha realidad. Porque el mal, queridos hermanos, tiene un campo muy grande. Pero el bien, San Agustín decía, la medida del amor es el amor sin medida. Ama y haz lo que quieras. Entonces, si Dios es amor, Él nos enseñó, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda tu alma y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Intentémoslo, queridos hermanos, y vamos a orar juntos, porque no basta solo cumplir, no basta solo con resistir al mal, hay que vencer al mal con fuerza de bien, porque el mal quiere derrotarnos, tirarnos por tierra. Vamos a orar para que el espíritu del amor venga en ayuda de nuestra debilidad, para vencer la tentación del odio, la tentación del egoísmo. Que su espíritu de amor venga sobre nosotros y nos haga vivir en una caridad perfecta, en una caridad que es paciente, una caridad que es amable, una caridad que no lleva cuentas del mal, una caridad que aguanta sin límites y que soporta sin límites. Ahí está la dificultad y por eso tenemos que seguir orando encarecidamente, para que derrame sobre nosotros el espíritu del amor, ese amor que hace que demos testimonio con nuestra vida, ese espíritu que hace que demos testimonio y que hagamos creíble el Evangelio. Difícil es, queridos hermanos, muy difícil. Imposible en Dios, no hay nada imposible. Nos espera las moradas celestes. Y no olvidemos nunca este Salmo 5 que hemos escuchado. Él detesta a los malhechores, rehúye a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Dejémoselo a Dios. Nosotros intentemos seguir amando. Que el Señor os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.